No la puedo más porque es más difícil que eso. Entonces, estamos compartiendo video, estamos compartiendo sonido. Y vamos a la sesión. Bueno, si se está compartiendo eso, no necesito hacer nada más. Usar eso. No sé dónde quedó la hoja. Ahora sí, buenas noches. Que estén muy bien. ¿Hacemos correr una hoja? Por favor, sí, se lo agradecería. Separé una hoja impresa, pero no llegó ninguna. Eso es. Les recuerdo un poquitito lo que estábamos en la última sesión. ¿Ya? Estábamos viendo análisis dimensional y en el análisis dimensional teníamos dos rutas. Una que era chequear expresiones y la otra que era obtener leyes nuevas. Y pusimos dos ejemplos. ¿No? Y uno de los ejemplos, el último que pusimos, tenía que ver cuando uno hace con un cable, por ejemplo, y una masa, uno hace girando. Por ejemplo, esto, qué sé yo, un manojo de algo, uno hace girar, no gira. Entonces, es cierto que aquí intervienen fuerza y hay un montón de otras cosas que hay que analizar, pero que es para más adelante. Si uno se preocupa solo del movimiento, hay dos cosas que son importantes aquí. Por un lado, la rapidez con que da las vueltas y por otro lado, el largo del cable. Además de eso está la masa del objeto. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en esa sesión? Hicimos un análisis, ¿no es cierto?, diciendo que había una aceleración. Afirmamos que había una aceleración. Y esa aceleración la llamamos A sub C. Y esa aceleración tenía que ser una fórmula donde entraran como elementos de la fórmula la rapidez con que gira el objeto, le llamamos D, y por supuesto es una cantidad con dimensiones de longitud sobre tiempo. También dijimos que tenía que entrar la longitud del cable, esa la llamamos L. Entonces esto era la rapidez, esto era la longitud del cable, y por último también dijimos que tenía que entrar la masa del objeto. Entonces esa la llamamos M. Entonces la masa del objeto. Después, ¿qué hicimos? Planteamos que esta fórmula, eso fue una adivinanza, ¿no es cierto? Dijimos que esta fórmula tenía que ser esa rapidez elevado a un exponente, le llamamos alfa. Podría entrar el L, no teníamos idea a qué exponente, pero dijimos algún otro exponente distinto. Incluso dijimos que la masa podría entrar y no sabemos cómo entra, si como 1 partido por n, como n cuadrado. Dijimos que había un tercer exponente, entonces aparecieron estos exponentes alfa, beta y gamma, y la fórmula de aceleración tenía
que depender de esas cosas de alguna manera. ¿Qué es lo que hicimos a continuación? Fue afirmar que eso, por ser una aceleración, es una cantidad que tiene dimensiones de longitud sobre tiempo cuadrado. Y esta, por ser una velocidad, es una cantidad que tiene dimensiones de longitud sobre tiempo. Pero, como está elevado a alfa, entonces establecimos que todo ello tenía que estar elevado a alfa también. Y después, ¿no es cierto?, dijimos, el largo del cable es una longitud. Sus dimensiones son longitud, solo que en este caso está elevado a beta. Y por último dijimos, también tiene que entrar la masa, cuyas dimensiones son por definición masa, y eso entra elevado a gamma. Hicimos un poquito de álgebra de potencias, ¿no es cierto? En el lado derecho tenemos longitud aquí y longitud allá, y por lo tanto esta expresión es longitud, se conserva la masa y se suman los exponentes elevado a alfa más beta. El tiempo que estaba aquí lo dejamos tal cual, el denominador, como tiempo elevado a alfa, y la masa entró solita como masa elevado a gamma. Entonces voy a destacar aquí que apareció alfa más beta, apareció alfa y apareció gamma de esta manera en esta combinación. El lado izquierdo uno tiene longitud, sí, tiene longitud. Pero longitud está elevado a 1. Uno tiene tiempo, sí, pero tiempo está elevado al cuadrado. Y masa no está. Pero eso es equivalente a decir que masa entra, pero elevado a 0. Porque cualquier cosa elevado a 0 es 1. Entonces, de mirar, ¿no es cierto?, el lado izquierdo y el lado derecho, y exigir el principio de homogeneidad, exigir, ¿no es cierto?, que las dimensiones de la expresión, el término de la izquierda fuera igual al término de la derecha, salió que alfa más beta era 1, salió que alfa era 2, y salió que gamma era 0. Y eso nos llevó a la conclusión, ¿no es cierto?, que ahora la fórmula que era esta, la podíamos reemplazar el alfa, el beta y el gamma por los factores que nos salieron. Entonces ahí quedó la siguiente expresión. Quedó que existe una aceleración asociada al hecho de girar, en que la rapidez entra al cuadrado. La longitud del cable que gira entra a la menos 1, y la masa del objeto que está siendo girado entra elevado a 0. Pero eso es lo mismo que decir que entra b cuadrado sobre l y que m no está. Entonces eso nos lleva directamente a una ley, digámoslo así, de la aceleración centrípeta. Y así como con estos argumentos que hemos usado, hemos obtenido una ley, una fórmula que a lo mejor uno no conocía. Para la aceleración centrípeta uno puede deducir muchas otras leyes, usando simple y sencillamente análisis dimensional. Hay muchas expresiones famosas que se pueden deducir. No quiero profundizar mucho en ello, porque como les dije, va a haber ejercitación en la práctica, va a haber ejercitación en la tarea que va a venir, pero no quiero cobrar esto en una evaluación de certamen, ¿de acuerdo? Pero sí lo anterior. Ahora, de aquí uno puede ya jugar a hacer algunos cálculos. Por ejemplo, lo que está planteado allí. Un vehículo que gira brusco en una esquina realizando un segmento de movimiento circular. Entonces, aquí está la esquina, el vehículo hace un giro. Este giro viene rectilíneo, el vehículo moviéndose, pero en algún momento comienza a girar y después sigue rectilíneo, pero en el momento termina de girar. Mientras gira, va a haber una aceleración centrípeta. Aunque no tengamos todavía el concepto de qué exactamente es, va a haber algo. Y ese algo se va a tener que relacionar, ¿no es cierto?, con el radio de giro, el L, y con la rapidez con que lo hace.
Ahora, si el vehículo va a 36 kilómetros en cada hora, sabemos la rapidez. Esos son 36 kilómetros en cada hora y tiene un equivalente, ¿no es cierto?, en metros sobre segundo, que son, que yo sepa, 10 metros sobre segundo. Eso lo establecimos tiempo atrás. Y el largo, bueno, estamos suponiendo que un radio de 20 metros. Por lo tanto, la aceleración centrípeta que experimentan las personas que van dentro del vehículo, el motor, todo, ¿no es cierto?, tiene que estar dado por eso al cuadrado sobre el L, es decir, tiene que ser 10 al cuadrado sobre 20. Y eso 100 dividido por 20, y 100 dividido por 20 debe ser como 5. Ahora 5 en unidades del sistema internacional y de aceleración. 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, uno mira ese número y dice, ese número no es tan distinto de la aceleración de caída. Es como la mitad. El otro es 9.81, que más o menos como 10, y este es como la mitad. Entonces, uno se puede dar cuenta de que la aceleración centrípeta no es despreciable, es importante. Es tan intensa como la aceleración con que caen los objetos. No tiene las mismas causas, es el acto de girar, lo otro es atracción de la Tierra, pero es un número comparable. Otro cálculo interesante con el mismo espíritu es considerar, por ejemplo, a ver si está, no está. Está ese, está este. Ese lo vamos a hacer más adelante, ya, pero no es ese. Es el de, ustedes mismos lo comentaban, es el de un avión, ¿no es cierto?, moviéndose con un cierto girando, por ejemplo, un avión militar. Un avión militar, ¿a cuántas veces la rapidez del sonido se moverá? Mach es la rapidez de sonido. La rapidez de sonido, pongámosla, llamémosla B sub S. Rapidez de sonido. ¿Quién sabe el valor de la rapidez de sonido? 340 metros por segundo aproximadamente. Eso en condiciones de temperatura normal, y cerca de la altura del mar, etcétera, etcétera. Entonces uno puede preguntarse, ¿qué pasa con un avión jet que se mueva, por ejemplo, a 2 veces la rapidez del sonido? Mach 2, ¿no es cierto? Esto es Mach 1. Entonces supongamos que un avión se está moviendo con, ¿cuánto es eso? 680 metros sobre segundo, o sea, va a Mach 2. El piloto que gira con el avión experimenta una aceleración centrípeta de algún valor. Entonces va a entrar ese 680 al cuadrado, en las unidades que correspondan, y va a haber un radio de giro, un L. El avión girando, ¿no es cierto? Quiere hacer el quite a otro avión y no sé. Entonces hace un radio de giro. Ahora, el problema que tiene el piloto es que esta aceleración no puede exceder más o menos 10 veces la aceleración de gravedad. Tiene que ser menor, más pequeña que 10 veces G. Este es el G de Galileo. Ese es el 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Incluso menos que eso, ojalá. 10.8, porque el piloto con un traje especial puede llegar a resistir 10G. Y no de cualquier manera. Pero en general, cuando llega a aceleraciones de ese tipo, típicamente la sangre se le va de la cabeza a los pies, se desmaya, o al revés. Los pies quedan sin sangre, los músculos y toda la sangre en la cabeza. Es muy consciente, pero no es capaz de mover sus brazos y sus pies para controlar el vehículo. Entonces, tiene un problema. Entonces, significa que no puede hacer un giro con un radio tal que supere eso.
Pongámonos en el peor caso. Pongámonos en el peor caso. Supongamos que la aceleración fuese justo 10G. Entonces tendría esta ecuación: 680 metros sobre segundo, ¿no es cierto?, al cuadrado, dividido por un radio de giro desconocido, y el peor caso sería que fuese 10G. Y G es 9.82. Entonces aquí, a la derecha tenemos 10 por 9.82. No estoy poniendo las unidades porque todo esto lo estoy calculando en el Sistema Internacional de Unidades, metros, kilogramos, segundos. Entonces tengo que ese 10 por 9.82 tiene que igualar a los 680 al cuadrado sobre L, y entonces el L es una cantidad que yo puedo calcular. Si a ambos lados de esta ecuación multiplico por L, voy a tener 680 al cuadrado igual a, bueno, 10 por 9.82 es 98.2 L. Y si ahora a ambos lados de la ecuación divido por 98.2, voy a tener L. Y vámonos ya con un color más visible. Entonces a la izquierda tengo 680 al cuadrado a la derecha tenía 98.2L, el 98.2L voy a dividir todo por 98.2 y entonces voy a tener L en metros. Entonces son 680 al cuadrado dividido por 98.2. Por favor, ¿alguien podría decirme cuánto es ese número? 680 al cuadrado dividido por 98.2. 4.302,44 metros. Gracias. Eso le da inmediatamente una medida. ¿Ah? No es como en las películas, los aviones girando en 20 metros, qué sé yo, como uno imagina. No, son 4 kilómetros. Es un radio de giro de 4.3 kilómetros. 4.708. Bueno, ya, hay alguien que dice 4.708 metros. Pero igual, 4.7 kilómetros. Alguien mejoró el número quizá. ¿Sí? Si ese número no está bien calculado, del orden de entre 4 y 5 kilómetros. ¿Sí? No es un radio. Es el caso. Y si uno quiere una aceleración centrípeta más pequeña, el radio tiene que ser más grande que eso. ¿Pero ese es el mínimo radio? No es la que le di. En este caso es el mínimo radio. O máximo, porque lo quiero ver, el máximo. Porque el máximo es más pequeño. Tiene que ser el mínimo porque No, de sí, ir sí, adelante sí. se desmaya. Con un radio más chico que este se desmaya. Eso. En ese sentido es el mínimo. El más pequeño. ¿Sí? ¿Sí? Esa parte no la entendí mucho. ¿A qué se refiere que tiene un radio de 4,7? Pero si son 4.302. No, sí, pero que gira. ¿Cómo giraría? El radio de giro. Va a girar. ¿Continúa a girar? El avión va ahí, ¿no es cierto? Y después termina, está la colita del avión, después termina por allá. ¿Sí? Entonces, entre ese punto y ese punto, el centro está allí y el giro tiene un radio. Ese radio. O sea que esta distancia de aquí hasta allá son del orden de los 8 kilómetros. ¿Sí? Eso. ¿Tan ampliado es que va, profe? ¿Cómo en el tema de los pilotos de los F-22, los giros he visto yo que no son tan largos? Irán tan rápido. Claro. No irán a 300, 2 veces 340, irán a mucho menos. O sea que al ser menor... Es que depende de la rapidez, ¿no es cierto? Aquí nos pusimos en un escenario
de una velocidad bestial. 2 veces la velocidad del sonido. Pero si tú bajas la velocidad del sonido, si bajas la velocidad a una vez la velocidad del sonido, vas a poder hacer un radio más corto. Claro. Y si es menos que eso, vas a poder hacer un radio más corto. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pero si vas a una velocidad muy alta, no. Sí o sí se tiene que tomar el giro más amplio. El piloto tiene un sensor ahí que le dice seguramente, yo imagino, ¿no es cierto?, que le dice cuántos G tiene, qué aceleración tiene. ¿Ya? Y entonces, dependiendo de la velocidad, habrá un rojo que le dice que no se pase. Y si gira mucho, te pasa. Si gira menos, no se pasa. ¿Sí? Ya, ok, entonces... Con eso es imposible hacer la sesión como se quiere. Déjenme intentar, podemos dar primero los datos que están ahí. Porque el problema de la desconexión de red no es mío, es del sistema que hay en la 1. Veamos si podemos conectar esto de otra manera. Veamos si podemos avanzar. Yo reactivé la sesión, espero que puedan conectarse. Si alguno de ustedes le dice que ya la reactivé, se los hará. Ya, ¿cómo estamos con ese par de ejemplos? Ese y el otro que vimos en la sesión pasada. No, podemos hacer un montón de ejercicios más, pero quiero profundizar en esta parte más que dar idea. ¿Ya? Entonces, dicho eso, uno puede cambiar los ejemplos, ¿no es cierto? Pero igual, una valedora, tiene longitud, y aquí está el tema de cuántas veces gira por cuántas vueltas da en cuántos segundos, pero ese ejercicio lo podemos dejar para la práctica. Me voy a saltar otros ejemplos que van a aparecer más adelante, que yo de repente voy a recurrir al análisis dimensional para ilustrarlos, ¿ya? Pero voy a saltar porque quiero ir al siguiente tema del curso, que es esto. Entonces, con su profesor de cálculo, ¿ya están viendo funciones? Se está viendo, sí, pero de otra forma, está viendo la recta, La notación de la recta. Okay. Tratemos de profundizar el concepto de funciones, porque para nosotros es muy importante entender el concepto de funciones de una manera no tan matemática, quizás. Entonces vamos a empezar a hablar de las cantidades constantes, las cantidades no constantes o variables y el tema que las engloba, que son las funciones. Entonces, por supuesto que las cantidades constantes son cantidades que están fijas, no cambian. Esa es la idea. Como el número 2. El número 2 es 2 y punto. El número pi, 3.14159, eso es 3.14159. Y por mucho que yo quiera que sea otra cosa, es 3.14159. Una cantidad constante. Mi tiempo de vida no. Va aumentando, hasta el día en que yo me muera. ¿Sí? Partió de cero, ¿no es cierto? Y cuenta, irremediablemente hasta que no se muera. Entonces es una cantidad variable. El tamaño de una persona, con el transcurrir de los años, ¿no es cierto? Unos pocos centímetros al momento en que nace, crece, llega a un máximo, por ahí por los 25, ¿no es cierto? Y después empieza a declinar, hasta cuando está bien viejito que, ¿no es cierto?, la distancia entre los huesos disminuye porque los cartílagos ya no están tan lubricados
y entonces tiene una evolución, ¿cierto? Es una cantidad variable. Ahora, durante el transcurso de un día, no se nota. ¿Sí? No se nota. Así que durante el transcurso de un día, mientras que la persona se agacha, ¿no es cierto?, yo podría pensar que es una cantidad constante. Durante el transcurso de un día. Para un experimento que sea subir y bajar una escalera, para los efectos prácticos, el tamaño de una persona puede estar fijo en un experimento. En un periodo corto breve. Pero un experimento largo, que le tome toda su vida, no. Ahí pasa en la cantidad variable. Entonces, esto de las cantidades, que las cantidades pueden ser constantes o variables, es relativo. Hay cantidades que en realidad están fijas y no cambian, como la rapidez de la luz. Eso es lo que es. Ese es el número. El metro se construye para que la rapidez de la luz sea eso. La definición actual. Hay una cantidad que tiene que ver con lo que pasa a nivel atómico, que se llama la constante de Planck, que es ese número. Es unidades de energía, tiempo. Es un numerito 6 por 10 a la menos 34. Ese número en nuestro universo está fijo, no cambia. Nadie ha encontrado que hay experimentos donde ese número sea distinto de un experimento a otro experimento. Bueno, la altura del monte Everest depende, ¿no? Si nieva un poco más o nieva un poco menos, habrá unos metros extra o unos metros de menos, pero no mucho. Entonces, en principio podemos pensar que si varían 2 o 3 metros, es prácticamente una cantidad constante. Salvo que lo miremos a escala geológica, donde las montañas están emergiendo, siendo empujadas por las capas terrestres que están haciendo que esa montaña probablemente aumente en altura. Pero dentro del marco de unos pocos siglos es una cantidad perfectamente constante. Bueno, esa es una longitud de Chile que puede ser cuestionable porque depende de dónde uno la mide. Y por supuesto que la longitud del metro patrón, que es un metro, por definición es una cantidad constante. El periodo de la órbita de la Luna, que está ahí escrito en forma aproximada, son 27.36 días. Esto es una cantidad constante. El aproximado es porque no le puse más cifras significativas que 4. Y también se sabe que el periodo de la Luna va se aleja, esto tiene que va aumentando lentamente, con el paso de los siglos, pero muy lento. Pi, ¿no es cierto? El cociente entre el perímetro de un círculo y el diámetro, ese es un número fijo, que no cambia, es lo que es nomás. Entonces ahí tenemos cantidades constantes. Por otro lado, las cantidades variables son las que evolucionan. Una taza de café, en un ratito se enfría. Su temperatura parte, ¿no es cierto?, casi de los 100 grados y después está en menos de 20, en pocos minutos. Claro que ahí no hay muchas condiciones de dilación. Una copa de agua, ¿no es cierto?, tiene un volumen y eso cambia muchas veces durante el día. Se llena, se vacía, dependiendo de las necesidades. La altura de una persona con el pasar de los años, etc. Todas esas son cantidades variables. En particular, en la última, ¿no es cierto?, si el experimento es de corta duración, se puede tomar como, la altura de una persona se puede tomar como constante. Si el experimento es de corta duración, el volumen del agua se puede tomar como constante. Incluso la temperatura de una taza de café, con un experimento que dura una décima de segundo, se puede tomar como constante. Entonces, lo de variable y constante para cierta experiencia física es relativo. Hay cantidades absolutas que son constantes y no varían, como pi, pero hay otras que son constantes dependiendo del contexto. Uno las considera como constantes porque varían poco dentro de un experimento relativamente largo. Entonces, nosotros distinguimos en las cantidades constantes las siguientes: las numéricas, y vamos a ver ejemplo, los parámetros y numéricas son 2, pi, el número e, el exponencial, el 2.718, el número e, el número pi, ¿no es cierto? 3.14, 15, 9, etc.
Esas son cantidades numéricas. Fíjense que estas son cantidades sin dimensión. Por ejemplo, el número pi es el cociente entre una longitud, el perímetro, y otra longitud del radio, un número puro. Y el número e también es un número puro, en el mismo sentido que el pi. Se define de otra manera, pero es un número puro. Después tenemos las cantidades que llamamos parámetros. Por ejemplo, esta, bueno, habría puesto 9.81. Esta es la aceleración de Galileo aproximadamente, aquí en Concepción. Y en la Luna, la aceleración no vale esto. Hay un G en la Luna, pero no vale esto. En nuestro universo, la constante de Planck, que fue el numerito que vimos acá, ese que está ahí, vale aquello, en nuestro universo. Si existen más universos distintos al nuestro, seguramente el H del otro universo va a ser distinto al nuestro. Pero fijo que en ese otro universo hay un H. ¿Me siguen? Entonces, en ese sentido, estas cantidades son parámetros, porque yo puedo usar este número para un experimento de caída en la Luna y en que, por ejemplo, determino la altura recorrida en un cierto tiempo. Voy a poner una fórmula aquí. No se cuestionen aún del origen de la fórmula. Satisface la altura recorrida versus tiempo empleado. Entonces, un objeto parte de una cierta altura y baja. Y finalmente toca el suelo. Entonces, cuando ha recorrido una distancia de caída h, pasa un cierto tiempo. Y la expresión que relaciona el tiempo que pasa con la altura que recorre es un medio de g por t al cuadrado. Entonces, en la Tierra, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. En la Luna, la misma fórmula describe también la caída de un objeto, pero en la Luna, g es distinto, es aproximadamente como un sexto del 9.81. Entonces nosotros decimos que si bien el factor un medio es un número puro, que es una constante en esta fórmula, el 2 es un número puro, que es una constante en esta fórmula, el t es una cantidad variable, porque, ¿no es cierto?, el segundo cero empieza a caer, cuando va medio segundo va por allí, cuando va un segundo va más abajo. El tiempo está aumentando a medida que transcurre el experimento. Entonces, ese t es una cantidad variable. Pero el g está fijo mientras cae. ¿Ah? Y tiene dimensiones además, y es un parámetro físico. En la Luna es distinto a la Tierra. Entonces, esto lo llamamos parámetro. ¿Ya? ¿Qué es un parámetro? Es una constante, eso, es una constante cuyo valor depende del experimento. Es una constante cuyo valor depende del experimento. ¿Me siguieron? Eso es un parámetro. Aquí, si t va cambiando, ¿no es cierto? Al principio t es 0, h es 0. Después t vale, no sé, por un segundo y h valdrá algo distinto. El h también es una cantidad variable, porque es el resultado de multiplicar cantidades constantes por cantidades variables, lo que va a hacer que este h también sea una cantidad variable. Entonces en las fórmulas nosotros vamos a tener cantidades constantes y cantidades variables. Aquí estoy poniendo, ¿no es cierto?, una fórmula parecida a esa, pero el h lo voy a usar con un sentido diferente. Aquí debería haber puesto algo distinto, ¿no? Haber usado quizás esto para el h, y cambiemos eso y pongámoslo, llamémoslo i. Mejor. Ya no sé lo que usé ahí. Ahí veo. Ahí hay una pelota que cae. Esa altura con respecto al suelo. Pucha. Sí, está bien. Y es esto. Esto será h menos i. Me interesa esa. Esa es la que
Entonces, ahí está lo mismo que estoy diciendo. ¿No? Dicho de otra forma, lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, es que no lo que baja, sino que la diferencia, la altura que hay desde el suelo, es la altura desde la cual suelto menos algo. Y ese algo estaba por aquí. Entonces aquí H es la altura de la cual suelto, es un número fijo. Es la altura de un edificio, por ejemplo. Yo suelto y la pelota cae, la altura del edificio no cambia. Es un parámetro. En la Tierra suelto desde, no sé, por la Torre del Tel en Santiago, en la Luna suelto, no sé, pues desde una torrecita de fierro que alguien puso allí. ¿Sí? Tienen un valor distinto, pero la fórmula me sirve en la Tierra y en la Luna. Cambiando el G y cambiando el H. ¿De acuerdo? Entonces, esas constantes que típicamente tienen dimensiones y por lo tanto tienen unidades son los parámetros. Entonces el numérico es una constante numérica, el H es un parámetro, el G es un parámetro, T es una variable y en consecuencia I es una variable. ¿Ok? Ya. Entonces dicho eso, por supuesto que si mezclo cantidades constantes con cantidades variables, me resultan cantidades variables, ¿no es cierto? Esa fórmula que escribimos, si pongo G igual 9.8, H igual 10 y voy ensayando valores de tiempo, 0 segundos, 0,2 segundos, es tan español esta cuestión. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, hasta 1 me da 10, 9.8, 9.2, 8.2, me da distintos valores de... ¿Sí? Esa allá atrás se están riendo. Quizás la mina más allá lo corrija. Así que ahí también es una cantidad. Uno puede hacer representación gráfica de las cantidades variables. Entonces, y continúo con la cuestión de la coma española. ¡Qué desgracia! No sé, en serio, porque voy contra mi propio principio. Es el software que me cambia la cuestión. Pongo el punto y dale con mutar las comas. Ya. Entonces, esa es la tabla de valores y por supuesto uno puede hacer una representación gráfica, ¿no es cierto? En que en un eje pone tiempo, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 en segundos, ¿no es cierto? Y el otro eje pone altura. 10, ahí está 8, 6, 4, y entonces al instante 0 le corresponden los 10 allá arriba, al instante 0.2 le corresponden los 9.8 allá arriba, al 0.4, y uno puede ver la evolución, ¿no es cierto? El cambio de la variable de altura I versus la variable de tiempo T. ¿De acuerdo? Entonces eso es como lo más elemental del gráfico. Y la fórmula que estamos empleando es esa, ¿no es cierto? Entonces ahí uno puede ver, claro, a 0 le corresponde 10, que es el punto que está arriba, a 0,2, ahora está el punto de 5. A 0,2 le corresponde 9.8, ¿no es cierto? A 0.4, 9.2, a 0.6, 8.2, a 0.8, 6.9, y no sé, y puede uno seguir, ¿no? O sea, hasta que la altura sea 0, que es como chocar con el suelo. Ahora, en este gráfico hay algunas cosas que es bueno enfatizar para cuando uno en alguna tarea responda información sobre un gráfico o un informe. Entonces, primero que nada, que la evolución ocurre dentro de un rango de tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí el tiempo puede estar entre 0 y 10 segundos aproximadamente, ¿no? En ese gráfico creo que está entre 0 y 1 segundo, así que ahí puse t entre 0 y 1.0. Hay un rango de valores. El tiempo tiene un dominio, que se dice, entonces, la región en la cual va. Y uno dentro de esa región evalúa. Después, esto por supuesto deben conocerlo, uno llama sistema de coordenadas cartesiano, tiene una etiqueta. En general, uno etiquetea los ejes con una etiqueta que indica el nombre de la variable. La variable X, por ejemplo, podría ser T también, la variable Y. Hay el origen, la parte positiva del eje Y, todas estas cosas imagino que las te conocen, ¿no es cierto? Así que no hay problema. La parte negativa, la parte positiva del eje X, la parte negativa del eje X. Un punto es un par ordenado, ¿no es cierto? Si esto es A,
Si hay entre 3 y 4 hay un valor A, y entre 3 y 4 hay un valor B, entonces el punto tiene coordenada A, B. Uno llama para ordenado aquello, ahí está la coordenada X que vale A y la coordenada Y que vale B. ¿Cierto? Eso no es problema. ¿Qué cosa uno tiene que poner énfasis? Es bueno poner énfasis que si voy a usar, por ejemplo, variable de tiempo t, que yo escriba acá el nombre de la variable, el tiempo, y la variable misma que estoy usando, la letra que estoy usando para describir la variable, posición y. Entonces uno etiquetee los ejes con los nombres. En física uno acostumbra a poner las unidades además. Entonces pone tiempo, el nombre de la variable, tiempo t, y en segundo, la posición y en metros. Por supuesto que se puede abreviar a S y a M, no hay ningún problema. Si abrevio T, I, S, I y M, necesito poner un título. Si no voy a escribir como puse acá, tiempo T, posición I, si voy a abreviar de esta manera, entonces necesito poner un título. ¿No? En que estoy diciendo que I es posición y T es tiempo. Posición I versus tiempo T. Son los cuidados que hay que tener cuando uno escribe un informe. Y después está el resto, ¿no es cierto? Etiquetear y hacer, y ahí está aquí un punto de la gráfica. No voy a decir más sobre las gráficas, salvo de tener esos cuidados. Entonces, si hay una tarea, entregan una gráfica de alguna cosa, cuiden de poner eso y no dejarlo en blanco. Ya. Ahora, en algunos casos, la variable independiente es la que está aquí a la derecha, ¿cierto? La que va tomando valores, por ejemplo, el reloj cambia y en el caso uno no controla el reloj, lo que resulta de la combinación, ¿no es cierto? Es lo que llamamos variable dependiente. El tiempo transcurre independiente de lo que uno haga, pero la altura no. La altura está forzada por los parámetros, por la fórmula. Aunque no esté cayendo un objeto, el tiempo sigue transcurriendo, porque el reloj sigue avanzando irremediablemente. Por eso es independiente de que caiga o no caiga un objeto. Entonces eso le permite a uno distinguir qué en física es la variable independiente y cuál es no. Entonces, en esta expresión que está la altura en H, la altura del edificio, si ustedes quieren, los parámetros, ¿no es cierto?, los constantes, T es la variable independiente y I es la variable dependiente. Y uno una fórmula de ese tipo no tiene que escribirla todas las veces. No tiene por qué escribir la fórmula todas las veces. Puede que la anote una vez y diga, ¿sabes que a esta fórmula lo voy a llamar F paréntesis T? Entonces, cada vez que yo escribo esto, definí en algún minuto qué es eso. Entonces, F de T, se ve esto, F de T, función del tiempo, es una abreviación para una expresión más larga. Así que aquí, bueno, a veces la variable independiente no es T, es X. Por ejemplo, podría ser una fórmula distinta que fuera esta. Entonces, X es la variable independiente, Y es la variable dependiente. Y a esta fórmula yo la podría llamar genéricamente F de X. Es una fórmula que depende de la variable X. Los parámetros no los menciono. Aunque hay parámetros, no los menciono. Menciono solo la variable independiente de la cual depende. Entonces, en la notación van a encontrar eso. E incluso van a encontrar una notación que es muy usada en física, que es esta. Es una mala notación, pero muy práctica. Es una mala porque mueve ciertos errores de concepto, pero es bastante práctica. En vez de decir ahí que I igual H menos un medio de G cuadrado, donde esta es la función del tiempo, en vez de decir eso, muchas veces uno dice I de T. Entonces dice, hay un valor que depende de una función rara del tiempo, pero no quiero llamarla F, la voy a llamar I. A pesar de que use I aquí, el sentido es distinto. Aquí I es cuál es la fórmula. Acá I es cuál es el valor, el resultado, el valor de la fórmula. Entonces, cuando uno encuentra este tipo de expresiones, se refiere a
una fórmula. Pero cuando uno encuentra eso, se refiere muchas veces al valor que resulta de la fórmula. ¿De acuerdo? Eso para fijar el lenguaje. Ya. Entonces, dicho eso, sigamos profundizando con esto de las funciones. Bueno, ya sabemos, ya hemos dicho lo básico, esta cosa. Y aquí, esto se lee I igual F de T. ¿Ya? O acá, I igual I de T. I es una fórmula de la variable T. Ahí tenemos otra vez estoy repitiendo, entonces I es función del tiempo en este caso. Ya, déjenme saltarme ahí. Entonces, ¿qué es una función? Para nosotros, aunque los matemáticos les van a empezar a hablar de las funciones epiyectivas, las inyectivas, las biyectivas, y les va a complicar el panorama, para nosotros por ahora una función es una relación entre una cantidad que la llamamos variable dependiente y otras cantidades que la llamamos variable. Puede haber más de una variable independiente, ¿no? De una variable independiente o de más. Puede entrar el tiempo, puede entrar otras variables. Entonces, y adicionalmente tenemos que tener en cuenta que puede haber constante numérica y parámetros, que es el concepto que explicamos recién. Para nosotros vamos a pensar en esos términos. Ya ese ejemplo lo puse, estoy volviendo atrás ahí. En general, las funciones más básicas tienen una única variable independiente, pero puede haber muchas variables independientes. Puede haber varios parámetros, por supuesto. El área de un círculo es función de su radio. El área, la región en verde, ¿no es cierto?, es función del tamaño del radio. Y es una función que es una constante multiplicando el radio al cuadrado. Se parece a la otra, se parece a esta. Una constante multiplicando el tiempo al cuadrado. Es del mismo tipo. Entonces, se fijan, el área es función del radio. ¿Cuál es la fórmula? Pi r cuadrado. Uno puede construir una tabla, por supuesto. Si le doy valores al radio 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros y multiplico por pi, me da una vez pi, 4 veces pi, 9 veces pi, 16 veces pi. Si el pi lo pongo en decimales, entonces voy a poder escribir los números, ¿no? Y uno puede incluso graficar eso. Bueno, ahí tengo un radio de una unidad, suponiendo a escala, ¿no es cierto?, 1 metro, 2, y la superficie en verde mucho más grande, 3, y la superficie en verde creció mucho, mucho más ahora. Entonces uno puede ver que hay una proporción extraña entre radio y el área. Así que el área es función del radio. Podemos graficar, ¿no es cierto? O sea, a 1 metro le corresponde una vez pi. A 2 metros le corresponde 4 veces pi. 1, 2, 3, 4 veces. A 3 metros le corresponde 9 veces pi. Eso cabe 9 veces. Y a 4 metros, 16 veces pi. Entonces, esta cantidad cabe 16 veces. ¿Sí? Y uno empieza a apreciar que esta dependencia con el cuadrado es una cosa que no es una recta. Es una curva que se va empinando a medida que el radio aumenta. No tiene una pendiente pareja, como la ecuación de la recta. Este tipo de ecuaciones donde la variable independiente entra al cuadrado y la variable dependiente es lo que es, uno lo llama parábola. Parábola. Tiene una explicación geométrica por qué se la llama parábola. Entonces ahí tenemos el pi, ¿no es cierto?, el 4pi, el 9pi, el 16pi. La puede uno graficar. Así que A es la variable dependiente y R, el radio, es la variable independiente. Puedo escribirlo así, ¿no es cierto?, de esta manera, pero también lo puedo escribir así, abusando del lenguaje como lo hicimos aquí. I igual I de T. ¿Sí? Entonces estoy diciendo que hay un valor numérico en metros cuadrados que depende del radio con alguna fórmula que lo estoy llamando.
Profe, Sí, adelante. por ejemplo, la ley de Ohm es una función, porque hay a una variable dependiente y una independiente. Es que depende de lo que consideres variable independiente. Pero sí, puedes pensar, ¿no es cierto? Porque estás pensando tú en voltaje igual R por I, ¿no? Sí. Si la resistencia no es variable, es un parámetro. Entonces esto se podría considerar una constante. Y por supuesto, el incremento de corriente va a involucrar un incremento de voltaje. O al revés, podrías pensar, ¿no es cierto?, que el I es 1 partido por R el voltaje. Entonces un cambio de voltaje te va a inducir un cambio de la corriente. Y esta es una función, en ese sentido. Puedes decir que I es función del voltaje. ¿Sí? Eso, ¿sí? Está bien. Entonces muchas veces vamos a usar esa notación. La relación más simple es la de la proporcionalidad directa. Imagino que se recuerdan reglas simples y aquellas cosas, ¿no es cierto? La proporción directa. Por ejemplo, aquí I es a X como 2 es a 1. Esa es una proporción directa, ¿no es cierto? Ups. Entonces uno puede escribir 2 es a 1 como 4 es a 2, ¿cierto? Como 6 es a 3. Esa es la proporción directa. 2 es el doble de 1, 4 es el doble de 2, 6 es el doble de 3. Una proporción directa. Así que podría escribir allá. I es a X como 2 es a 1, como 4 es a 2, como 6 es a 3. Y todas esas son 2, porque 2 partido por 1 es 2, 4 partido por 2 es 2, 6 partido por 3 es 2. ¿Sí? Así es que, si yo considero que I partido por X es 2, si miro esto solamente, puedo escribir que I es 2X, porque el X que está dividiendo, ¿no es cierto?, pasa multiplicando y tengo una proporción directa. ¿Sí? Así que cada vez que tengo una expresión del tipo I igual constante por X, tengo una proporción directa. Una proporción directa, directamente proporcional. X es directamente proporcional a Y, o Y es directamente proporcional a X. Esa es una de las relaciones más simples. Entonces, ahí está el hecho, ¿no es cierto? Y aquí Y es el doble de X, tal como 2 es el doble de 1, y eso uno lo traduce a Y igual 2X, y si uno grafica los puntos de la tabla, caen todos sobre una recta. Así que la ecuación de la recta, lo único que expresa es proporcionalidad directa. ¿Sí? Entonces uno no tiene que olvidarse, proporción directa, la ecuación de la recta. Si la proporción es distinta, ahí tenemos el 2 es a 1, ¿no es cierto?, el 4 es a 2, y el 6 es a 3, que nos expresa la proporcionalidad directa que estamos hablando. Pero podría ser que la proporción no sea directa, podría ser que sea proporcional al cuadrado. Que un I dividido por X cuadrado vaya a la proporción 1 es a 1. Escogí un número joven a la derecha. Entonces, por ejemplo, 1 es a 1 como 4, ¿qué es lo que es 4? Ah, sí, como 4 es a 2. Sí, porque estoy diciendo que el 4 dividido por 2 al cuadrado, X, ¿sí? 4 partido por 4, 2 al cuadrado, es 1. Y 9 dividido por 3 al cuadrado, también me da 1. Entonces aquí tengo que se cumple esta proporción. Las cantidades Y, bueno, el 0 no lo consideren, por favor, en este primer análisis. Las cantidades Y dividido por las cantidades X, pero elevadas al cuadrado, cumplen con una proporción directa. Y es directamente proporcional a X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, puedo escribir Y es X cuadrado. Ahí es como si hubiera dicho Y es igual a 1 por X cuadrado. Allí hay un 1 que no puse. Entonces estoy diciendo que
La proporción aquí es y con el cuadrado de x. Eso es lo que es directo. Será proporcional al cuadrado de que y es proporcional a x pero elevado al cuadrado. Si uno grafica esto, tiene la parábola, igual que en el caso del área del círculo. Entonces, a 0 le corresponde 0, si pongo 0 al cuadrado le corresponde 0, si pongo 1 le corresponde 1, pero si pongo 2 al cuadrado es 4, me corresponde 4. Aquí estoy graficando y versus x. Fíjense, x elevado a 1, x, aquí, please, ojo ahí, x. ¿Qué ve uno? Uno ve una parábola. Sin embargo, si en vez de graficar elevado a 1 en el eje, ya viene, bueno, aquí estoy insistiendo en lo mismo, voy a quitar 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 4 al cuadrado, bueno, embellecimiento de la presentación. Lo que me interesa mostrar es lo que viene a continuación. Aquí hemos graficado y versus x, ¿no es cierto? Porque aquí tengo y aquí tengo x, elevado a 1 que es x. Pero, si yo decidiera graficar y versus x cuadrado, entonces en vez de poner x aquí, voy a poner los subcuadrados. Va a ser una recta. Entonces, ¿sí? Porque en vez de graficar y versus la tabla de los x, lo voy a estar graficando la tabla de los x cuadrados. 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, que son los 1, 4, 9, pongo esas cosas, esos números acá, pongo el otro y tengo una recta. ¿Sí? Entonces, ser proporcional al cuadrado de es equivalente a que si grafico y grafico x, la variable independiente al cuadrado, voy a ver una recta. Ese es el significado de proporcionalidad al cuadrado. Que uno grafica respecto al cuadrado de la variable y encuentra una recta. Así que esto grita que y es proporcional pero al cuadrado de x, que es lo que uno lee. El factor de proporcionalidad en este caso es 1. En el ejemplo anterior era 2. Y es hermoso porque ustedes pasan de una parábola, ¿no es cierto? Son los mismos números, pero en vez de graficar con respecto a x elevado a 1, es x al cuadrado. Entonces uno tiene una recta, x cuadrado. Ahí está el 1 al cuadrado, el 2 al cuadrado, el 3 al cuadrado y los valores que toman. Y tenemos la hermosa recta. La función raíz, ¿qué es lo que es encontrar una raíz? Es encontrar número i tal que elevado al cuadrado me dé x. Entonces uno puede construir la tabla de esos valores. Y es raíz de x solo si al cuadrado me da x. Entonces uno puede ensayar. Entonces se pone valores de i 0. ¿Y cuál es el x? Que ya es 0. Si i es 1, ¿cuál es el x? Es 1. Si i es 2, ¿cuál es el x? Tal que cumple, bueno, 2 al cuadrado también me queda 4. Entonces uno va encontrando la tabla de valores y tiene estos valores de x y estos valores de y. Encontrando los números, con la calculadora, como sea. Entonces, si uno lo grafica, en el eje de la x voy a poner los valores de x, en el eje de la y voy a poner los valores de y, y entonces uno tiene esos valores que están ahí. Y esta es una parábola. En vez de ser una parábola, está acostadita, está de lado. Está de lado. Así es que ahí uno tiene que a 36 su raíz es 6, a 25 su raíz es 5, a 15, a 16 su raíz es 4, a 9 su raíz es 3, a 4 su raíz es 2, y ya hay una proporción distinta. Sin embargo, si yo graficara no versus x aquí, sino que versus raíz de x, va a pasar lo que dijo tu compañero atrás. Vamos a encontrar nuevamente una recta. Los números se van a distribuir de otra manera. Si graficamos y versus x, entonces pongo raíz, en vez de poner 6, pongo raíz que es 36 y busco aquí donde están esos valores.
Por ejemplo, la raíz de 1 es 1, la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3, la raíz de 16 es 4, la raíz de 25 es 5, y después veo qué valores de i le correspondían, y los pongo al otro lado y hago lo correspondiente y encuentro una recta. ¿Sí? Entonces, claro, es una conclusión diferente. ¿Perdón? La función de la raíz cuadrada siempre va a partir de cero. Podría incluso uno ensayar otros valores, pero aquí yo grafiqué entre 0 y algo. No tengo por qué hacerlo a partir de 0. Depende del problema. La variable independiente tiene un rango muchas veces dado por la física del problema. Si físicamente no es posible tener una longitud nula, por ejemplo, no hay nada que hacer el 0 a la otra. Depende del problema. Es que, como los números negativos son indeterminados en una raíz, no Sí, podría partir. sí, o sea, yo acá no quiero incluir el caso con los X negativos porque está complicado, ¿no es cierto? Hay que entrar por los números complejos y se me arranca la presentación a una discusión que va a sacarnos de lo que queremos. ¿Ya? La función inverso, ¿qué es lo que es la función inverso? Bueno, que X multiplicado por Y me dé 1. ¿Sí? Entonces, yo me doy un X y me pregunto cuál es el Y que multiplicado por X me da 1 y entonces encuentro el número. Por ejemplo, si X vale 2, Y tiene que ser 0,5, porque 0,5 multiplicado por 2 da 1. Y así sucesivamente. Entonces uno, ya, si uno se da valores de X, puede encontrar valores de Y, tales que, por ejemplo, 0,5 por 2 da 1, 0.333 por 3 da 1, 0.25 por 4 da 1, 0.2 por 5 da 1, 0.1666666 multiplicado por 6 da 1, todos respetan y por X igual 1, que es lo mismo que esto. ¿Sí? Ahora, uno puede graficar los valores de X. A 0 le corresponde un número. No, ¿cuál será el número que multiplicado por 0 da 1? No existe ese número, está indefinido. Si 1 por 1 da 1, seguramente 2 chute. Uno ve que va creciendo, pero no hay un número. El número es muy grande, infinitamente grande, para que multiplicado por 0 me dé 1. Así que la dependencia es de este tipo. A 6 le corresponde un número muy pequeño, a 5 le corresponde un número pequeño aún, al 4 le corresponde 0.25, estamos por ahí, ¿no es cierto? Al 3 le corresponde 0.33, estamos por ahí, al 1 le corresponde 1, que si ahí me faltó ponerme el número entre medio. Pero la curva de la proporción inversa, esto es inversamente proporcional a X. ¿Por qué es inversamente proporcional a X? Porque si yo grafico Y versus 1 partido por X, voy a encontrar otra vez la ecuación de la recta. Entonces voy a tomar los mismos números, ahí está, bueno, paseo por los datitos, voy a tomar los mismos números, pero en vez de graficar X e Y, voy a poner 1 partido por X. Entonces, claro, el 1 partido por 1 es 1 y me da 1. Después tenemos el 1 partido por 2 es 0,5. El inverso de X es 0,5. 1 partido por 2 es 0,5 y me da 0,5. El 1 partido por 3 es 0.33, está por aquí, y me da 0.33 al otro lado. Entonces uno empieza a ver que si grafico Y versus el inverso, entonces nuevamente recupero la recta. Los puntos se van a juntar, asyncronando, acá ya está más distante, no importa, pero están sobre una recta. Entonces eso grita que Y es proporcional a 1 partido por X. O sea que en este tipo de dependencia, Y es un factor de proporcionalidad veces 1 partido por X. Eso es proporcionalidad inversa. Podría existir proporcionalidad inversa con el cuadrado. Otra constante, prima, por 1 partido por X cuadrado. Eso es proporcionalidad inversa, pero con el cuadrado. En la fuerza de gravitación entre masas apareció
proporcionalidad inversa con la distancia al cuadrado. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero directamente proporcional a la masa del primer objeto y directamente proporcional a la masa del segundo objeto. Y esto es la mera constante de proporcionalidad. Tal como en esta fórmula, eso es una constante de proporcionalidad. ¿Ok? Claro que en este caso la constante de proporcionalidad es 1, pero podría ser más complicado. Entonces uno tiene que esa relación, la función inversa me entrega la proporcionalidad inversa. Entonces, cuando uno grafica versus el inverso, tiene eso, pero cuando uno no grafica versus el inverso, tiene un comportamiento de este tipo. Así que cada vez que uno se encuentra con un comportamiento de este tipo, uno empieza a pensar, ya sé. Probablemente lo que describa esto sea una fórmula de la forma constante partido por x, o quizás sea constante partido por x al cuadrado, o quizás sea constante partido por x al cubo. ¿Sí? ¿Me siguen? O quizás sea constante partido por x alguna potencia que no sé cuál es. Pero la huella de este tipo de comportamiento es este tipo de caída. Mientras que la huella de un comportamiento y constante a x al cuadrado o y igual constante x al cubo es un crecimiento. Mientras esta va decreciendo, la otra va creciendo. Ahí ya estoy volviendo atrás, así que me devuelvo. Entonces ahí tengo y versus x para una función que es y igual 4 dividido x cuadrado, y la tabla, y ahí está con colorcito los puntos, y ahora en la misma figura y versus 1 partido por x cuadrado, que me muestra, ¿no es cierto?, que el punto verde va a ese lugar, el punto negro va a eso, ese número que da 5, el inverso es como 0.2, el inverso de 4 es como 1/2, el inverso de 3 como 1/3, el inverso de 2, aquí está 0.5, y en fin. Entonces uno tiene el comportamiento rectilíneo cuando yo grafico y versus 1 sobre x cuadrado, mientras el comportamiento que decae cuando grafico y versus 1 sobre x cuadrado. Sobre x, y versus x. Esto es y versus x, esto es y versus 1 sobre x cuadrado. Sí. Efectos prácticos, ¿qué finalidad tiene encontrar la recta? Para los efectos prácticos tiene esta finalidad. Voy a ponerlo bien pedestre. Bien pedestre. O sea, yo sé que el efecto práctico puede ser en terreno, otra cosa. Pero pongamos una cuestión así como fome, una evaluación y hay una pregunta. Y te dicen, una hormiga se mueve con una rapidez que es inversamente proporcional a la distancia a la cual partió en el origen. O la distancia recorrida mejor. ¿Ya? Entonces tiene que haber una constante aquí, ¿cierto? Llamémosla A. Si esto es distancia recorrida, esto es una longitud. Si esto es una rapidez, eso es longitud sobre metro, sobre tiempo. Así que este parámetro tiene que tener dimensiones. Entonces puede que uno le entregue datos adicionales o que en el laboratorio, en la experiencia de trabajo, tú tengas datos. ¿Ya? Y entonces tú dices, pero para 3 metros la rapidez era 7, entonces puedes calcular A. Y tienes un modelo. ¿De acuerdo? La otra posibilidad es que tú en un trabajo que estás haciendo, tomas mediciones y construyes una tabla de datos de una variable independiente X y una variable dependiente Y. Y te da un comportamiento de este tipo. Por ejemplo, ¿Sí? Y tú dices, ¿cómo modelo eso? Bueno, empiezas a ensayar. Ya sabes que va con el inverso, por la pinta que tiene, ¿no es cierto? Empiezas a ensayar. Entonces dice, voy a graficar con 1 partido por X.
a lo mejor se enderezó un poquito. Después se puede graficar con 1 partido por x cuadrado y a lo mejor se te enderezó perfecto. Y también si graficas con 1 partido por x cubo, como que se pasó de largo. Entonces te dice que tu modelo es ese. Entonces puedes encontrar la fórmula que te describe tu problema. El comportamiento del enfermo. El comportamiento de tu función. Ese es La velocidad del motor respecto al consumo de corriente. Entonces tienes datos y tú puedes y graficas, ¿no es cierto? Entonces, pucha, no sabes darte cuenta si es una parábola. Pero si graficas versus el cuadrado, a lo mejor te aparece una recta. A lo mejor si graficas versus el cubo, y ahí no siempre aparece la recta. La potencia de consumo de un vehículo depende de su rapidez al cubo. A lo mejor no puede medir un cierto consumo de combustible, que es una medida de la energía gastada, y por otro lado tiene la rapidez. Entonces, cuando recorro esta distancia, consumo tanto combustible, si voy a esta rapidez. Si voy al doble, consumo tanto combustible de diferencia. Y empiezo a anotar los datos en una tabla y me hago un modelo y empiezo a hacer el juego hasta que encuentro, ¿no es cierto?, la fórmula que me describe el comportamiento. Entonces voy a tener, en algún momento voy a tener que voy a estar planteando un modelo de este tipo. Profe, ¿y el punto de intersección entre ambas? ¿Qué define? ¿Define algo, no? Nada. Porque hice el gráfico uno encima del otro, nada más. En vez de hacer 2 gráficos separados, por una cosa de ahorrar, quizás debiera haber puesto un gráfico y ahí se puede ver un gráfico y el otro. ¿Sí? ¿No es cierto? Ese tiene 2 columnas, el otro tiene la tercera, el 1 sobre x cuadrado para que uno vea la gráfica en azul. Mientras que el otro es la curva en rojo, el último, ¿no es cierto? Y versus esto, 1 partido por x cuadrado es la curva en azul. No tiene más significado. Así que esta es una ley que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los dos objetos. Después tenemos, ¿no es cierto?, funciones que son más complicadas, proporciones que son más complicadas. Por ejemplo, ahí hay una variable que es proporcional a la x, pero además hay una constante aditiva. Es proporcional a la x, pero además con un extra fijo. Entonces uno tiene el comportamiento rectilíneo que ustedes ya conocen. Y por supuesto, si el n vale 0, la fórmula es 1 por x, da eso. Pero si el n vale 2, entonces al 1 por x tengo que agregarle 2. Y todo sube en 2 unidades. Si el n vale menos 2, todo se desplaza hacia abajo en 2 unidades. ¿Sí? Es como un repaso rápido de las funciones. Así que ahí están los 3 casos. La curva 1 por x, la curva 1 por x más 2 y la curva 1 por x menos 2. Lo único que hay es cuando tengo una constante hay un corrimiento, positivo o negativo, de la curva como un todo. La pendiente de la constante. La pendiente va a ser la constante y ya vamos a hablar de eso en unos días más. La parábola más general tiene esta dependencia con x. Una constante por x cuadrado, una constante por x y una constante aditiva. Y hay casos particulares. Por ejemplo, si uno considera que c es 0, perdón, aquí lo que quiero ver es el coeficiente, el efecto de c, que b es 0. Si uno considera b es 0 y toma el caso particular c igual 0, tiene esta curva. Que ya vimos el tipo de comportamiento parabólico, proporcional con el cuadrado. Que significa que si yo grafico y versus x cuadrado voy a tener recta. Aunque ahí no se verifica muy bien, voy a tener recta. Pero aquí, cuando grafico y versus x cuadrado, tengo eso. Por supuesto que si pongo c igual 2, que es una constante aditiva, todo se desplaza para arriba en 2 unidades. Y si pongo c igual menos 2, todo se desplaza para abajo en 2 unidades. Pero la huella de una parábola es un comportamiento de ese tipo. Ahora, si el coeficiente que está frente al x cuadrado no es 1, como en ese caso,
Si no es 1, ahí están los tres casos juntos. Si el coeficiente, tomemos todos nuestros coeficientes, B y C es 0, si el comportamiento, si ese A no es 1, no es positivo, o 1, y el negativo, tengo comportamientos distintos. Por ejemplo, esto podría ser A igual 1, y esto podría ser A igual 2. Pero esto podría ser A igual menos 1, y esto podría ser A igual menos 2. Entonces, si el coeficiente A es positivo, la curva tiene esta disposición, pero si el coeficiente A es negativo, la curva tiene esta otra disposición. Si el coeficiente A es grande, la curva es más levantada. Si el coeficiente A es pequeño, es más acostada, es más extensa. Entonces, son pequeñas cositas que uno tiene que tener en cuenta para entender después la cinemática del movimiento, el efecto de los números. Entonces ahí puse 2. Se fijan, el coeficiente A vale 2, el coeficiente A vale 1. El coeficiente A vale menos 1, el coeficiente A vale menos 2. El coeficiente A vale 0, es cuando tiene que pasar por aquí. No sé si lo puse. ¿Qué hora es? Ok, entonces en la próxima sesión vamos a ver una clase especial de funciones que son las funciones trigonométricas y todas sus propiedades.